Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Semeji, parte hacia la tierra. Semeji salió del cielo hacia la tierra sin decírselo a nadie. Ni siquiera hizo adivinación ni ofreció sacrificio alguno. Nació de padres viejos que ya habían perdido la esperanza de tener hijos. Nació con cabellos grises en la cabeza y vivió hasta una edad avanzada en la tierra, pero solo después de haber regresado al cielo a hacer un sacrificio. Más adelante veremos cómo lo hizo. A medida que creció, demostró ser un terror entre sus coterráneos. Sus padres murieron cuando él aún era un niño, y desde entonces vivió por medios propios. No practicaba la vocación de Ifa ni ninguna profesión respetable. Era un luchador ambulante. Sin embargo, no llevaba una vida feliz. Apenas se alimentaba, porque no hacía nada que le generara recursos para vivir. Un día salió a luchar, ya que esa era la única profesión que conocía. Fue al Palacio de la Lara a retarlo a una competencia de lucha. Lo derrotó, pero no obtuvo premio alguno por su victoria. Entonces se fue a Jeró y allí también retó a la Jeró a una competencia. Igualmente salió victorioso, pero no logró compensación por lo alcanzado. Se fue para Wo, donde venció a Lolobo. Después se fue a Benín, donde venció a Loba Ado. Hizo lo mismo con la totalidad de los 16 nombás del mundo conocidos en aquel momento. Concluidos sus encuentros de lucha, regresaba a su casa con las manos vacías, cuando se encontró con 3 sacerdotes de Ifa al borde del camino entre Ado e Ife, quienes lo detuvieron. Los awos se llamaban Sekele, Ogba, Gun, Onagbaja, Ogba, Gohi, Ekoji, Otunia, Ogba, Agrikpa, Obupko, lo que significa: uno que dio saltos mortales y obtuvo 20 recompensas, uno que fue hacia adelante y obtuvo 40 recompensas, uno que ganó un chivo después de 3 días. Después de la adivinación, ellos le dijeron que pasaba hambre porque no estaba desempeñando la profesión que supuestamente debía realizar en la tierra. No obstante, le aseguraron que finalmente prosperaría en su escogida profesión de lucha, pero solo después de hacer sacrificio, el cual debía realizar en el cielo. Él no los tomó en serio, ya que no podía imaginar cómo iba a viajar al cielo para hacer un sacrificio. En aquel tiempo, Esú había cerrado el camino entre el cielo y la tierra. Los awos le dijeron que no podía esperar que alguien a quien él hubiera vencido en combate lo recompensara con regalo alguno. Sin embargo, fue aconsejado para que ofreciera cualquier cosa que pudiera a su ya desaparecido padre, quien lo salvaría de su aprieto. Al llegar a casa, le ofreció un gallo a su padre y le imploró que lo ayudara a andar por el camino de su destino. Mientras tanto, su padre fue a su ángel guardián en el cielo y se quejó de que a Semeji no le iba bien en la tierra. Su ángel guardián replicó que eso se debía a que él era muy belicoso. Entre su padre y su ángel guardián, decidieron persuadir a las cosas buenas del cielo para que visitaran a Semeji en la tierra. Tradicionalmente, tan pronto como el gallo canta por la mañana, este es un signo de que todas las cosas buenas de la vida están saliendo del cielo para sus visitas diarias al mundo. El grupo consiste en niños, paz, riquezas, permanencia, dinero, salud y prosperidad. Todas ellas abandonan el cielo en las primeras horas de la mañana para visitar a cualquiera que pueda recibirlas en la tierra. Antes de abandonar el cielo por la mañana,
Ellas visitan la parte del cielo habitada por los ángeles guardianes de todos los que viven en la tierra. El padre de Semeji pasó esa noche con el ángel guardián de su hijo en el cielo. En las primeras horas de la mañana siguiente, después de que el gallo hubiera cantado, las cosas buenas del cielo fueron informando a los ángeles guardianes que se iban para la tierra y preguntaron si tenían mensajes para sus pupilos. El ángel guardián de se presentó y les pidió que visitaran a su pupilo Semeji en la tierra. Todas fueron unánimes al responderle que no se atrevían a visitarlo porque él las destruiría. Ellas le recordaron a su ángel guardián cuán belicoso era él en el cielo y la conmoción que causó allí antes de escapar hacia la tierra. Insistieron en que el bien y el mal no vivían juntos, excepto como combatientes, y que el calor y la frescura no podían vivir juntos, así como la luz y la oscuridad no podían vivir en el mismo lugar al mismo tiempo. Mientras él insistiera en antagonizar y deshonrar a aquellos que lo pudieran beneficiar, ellas nunca irían en su dirección. Con estos pronunciamientos, las buenas nuevas del cielo salieron para la tierra. Después de eso, su padre comenzó a llorar por lo desesperado de la situación de su hijo. Entonces apeló nuevamente a su ángel guardián, quien reveló que le había hecho pasar la noche con él para que pudiera ser testigo de lo que había estado experimentando desde que Ajakadí, la lucha, se había ido para la tierra. Su ángel guardián dijo que venía durante años persuadiendo a las bendiciones del cielo para que visitaran a Semeji, pero que ellas habían rehusado consistentemente por las razones que acababan de ofrecer. Como resultado de los ruegos persistentes de su padre, el ángel guardián decidió desplegar una nueva estrategia para afrontar la situación. Le dijo al padre que regresara a su casa y que viera a su hijo antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente. El padre no comprendió la importancia de lo que el ángel guardián dijo. Tan pronto como el padre de Semeji salió, el ángel guardián fue a ver a la esposa de la muerte y le dio regalos de nueces de colá. Se recordará que la enfermedad es la esposa del rey de la muerte. Tal y como las buenas del cielo visitan la tierra diariamente, la enfermedad, la esposa del rey de la muerte, visita al mundo todos los días. La muerte en sí no viene al mundo, él envía recados. El ángel guardián de Semeji persuadió a la señora de la muerte para que se encontrara con su pupilo en la tierra y lo invitara al cielo, ya que tenía algo importante que hacer por él. La vieja mujer accedió a llevar el mensaje ese mismo día. Mientras tanto, en la tierra, Semeji enfermó súbitamente, lo cual era una novedad, ya que nunca había estado indispuesto hasta el momento. Hacia la noche de ese día, la enfermedad se tornó grave y cayó en coma. Como nadie gustaba de él, no tenía ninguna persona que lo atendiera. De hecho, la gente se regocijó cuando lo hallaron en coma. Justo antes de la medianoche, su alma salió de su cuerpo y nadie supo que había muerto, ya que no había nadie presente. Él no tenía esposa ni hijos. Tan pronto como la vida lo abandonó, se apareció al instante en el cielo ante su ángel guardián, quien anteriormente le había dicho a su padre que regresara a su casa después del atardecer de ese mismo día. Su padre estaba, por lo tanto, presente en la casa del ángel guardián cuando Semeji se apareció en el cielo. Fue entonces que su padre comprendió lo que su ángel guardián quiso decir cuando expresó que lo vería antes de que cantara el gallo a la mañana siguiente. Ambos le dieron la bienvenida y antes del amanecer, su ángel guardián lo instruyó para que se escondiera detrás de una estera que había preparado para la ocasión. Poco después de que el gallo cantó, las buenas nuevas del cielo se hallaban nuevamente de visita en la casa de cada uno de los ángeles guardianes. Cuando llegaron a la puerta del ángel guardián de Semeji, éste las llamó a cada una por sus respectivos nombres: niños con fraternidad, riqueza, salud, prosperidad, dinero, etc. Y les rogó una vez más que visitaran a su pupilo Semeji en la tierra, porque allá él estaba sufriendo. Nuevamente le dijeron que ellas no estaban acostumbradas a cantar la misma canción día tras día. Expresaron que su pupilo luchador era demasiado vengativo como para acceder a un recibimiento digno para cualquiera de ellas, y que habían jurado nunca acercarse a la calle donde él vivía en la tierra, y mucho menos visitar su casa. Dijeron unánimemente
que no acostumbraban visitar a cualquiera que las fuera a destruir, ya que el hombre era muy belicoso. Agregaron que cualquiera que se atreviera a derrotar a reyes, príncipes y divinidades por igual en torneos de lucha, podría aplastarlas a ellas fácilmente entre sus manos. Su padre entonces gritó que el hombre detrás de la estera debía escuchar lo que los agentes de la divinidad de la fortuna estaban diciendo de él. Seme-Ji se hallaba sin habla detrás de la estera. Fue solo entonces que comprendió que había estado persiguiendo fines erróneos en la vida. Tan pronto como los huéspedes de la beneficencia pasaron, él salió para preguntar a su ángel guardián y a su padre lo que tenía que hacer, y se le dijo que hiciera el sacrificio que había dejado de realizar antes de abandonar el cielo. Se le aconsejó que diera rápidamente un chivo a Esú, quien lavaría su cabeza y su espalda, para reducir poco a poco su fuerza física y diabólica. Él hizo el sacrificio enseguida, porque los chivos que había dejado atrás en el cielo se habían multiplicado varias veces. También le dijo a su ángel guardián que ofreciera la más grande de sus vacas a la policía celestial para una comida. Después de esto, su ángel guardián le dijo que tomara un camino especial a través del cual regresaría a la tierra. Tan pronto como puso sus pies en ese camino, parpadeó en la tierra e instantáneamente recuperó la conciencia. 3 días más tarde se puso bien, y a pesar de lo que había transpirado en el cielo, lo cual recordaba vívidamente, una vez más, comenzó a prepararse para sus torneos de lucha. Antes de esto, sacó uno de los chivos y lo mató para su padre, y le dio un carnero a Ifá, lo cual es la representación terrenal de su ángel guardián, e hizo una gran comida con ellos. La gente de los alrededores, que había sido la que había cambiado el concepto de la vida, ya que no se conocía que hubiera hecho sacrificio alguno previamente, también quedó asombrada. Le dio un chivo a Esú. 2 días después de esto, salió para el palacio de la Lara. En el camino se encontró con un viejo sacerdote de Ifá, quien era una transfiguración de Esú, y el hombre fingió ser un adivino. El viejo le dijo que iba hacia una competencia de lucha, pero aunque él podía vencer a sus oponentes, debía simular caer al suelo tan pronto comenzara a luchar con ellos, y que debía estar alerta en encuentros subsiguientes, cuyos resultados no lamentaría. El hombre le dijo claramente que tan pronto gritara Gidigbo, la cual es la tonada que da inicio a un encuentro de lucha, él debía caer al suelo. Comenzó en el palacio de Alara, donde gritó Gidigbo, y la llamada hizo salir a la Lara. Tan pronto como comenzaron a luchar, Seme-Ji lanzó a la Lara hacia arriba, pero rápidamente se echó al suelo antes que el rey cayera sobre él. En consonancia con el consejo que el viejo sacerdote de Ifá le había dado, permaneció en el suelo sin levantarse. Mientras tanto, Esú creó una conmoción sin precedentes en el pueblo. Todo el pueblo estaba envuelto en una oscuridad total y la tierra comenzó a temblar. Los gallos comenzaron a poner huevos y las gallinas comenzaron a cantar. Las mujeres que estaban embarazadas comenzaron a estar de parto falsamente, y los animales del bosque corrían atropelladamente hacia el pueblo, mientras que los animales domésticos huían hacia el bosque. Cuando el Alara vio lo que estaba sucediendo, rogó a Seme-Ji que se levantara del suelo. Una vez más, el viejo sacerdote de Ifá, que Seme-Ji había encontrado en el camino, apareció de la nada e intervino. El viejo le dijo a Alara que le estaba prohibido al hijo de Runmila que cayera al suelo, y que para que se levantara era necesario apaciguarlo con 100 de cada uno. Hombres de cuerpos vigorosos, mujeres jóvenes y solteras, vacas, chivos, gallos, gallinas, bolsas de dinero, etc. Debido al miedo, el Alara ordenó rápidamente que cada casa del pueblo produjera las proporciones requeridas. Tan pronto como las mismas fueron reunidas, Seme-Ji se levantó. El viejo preparó Hierosún, polvo de adivinación, lo sopló al aire, y la luz, la paz y la tranquilidad rápidamente tomaron el lugar de la oscuridad, la conmoción y la confusión. Seme-Ji entonces ordenó a las personas regaladas que llevaran las proporciones para su casa de Ife y que comenzaran a construir nuevas moradas antes de que él regresara al hogar. A la mañana siguiente fue al palacio del Ajero Kin Osa, donde sucedió lo mismo, seguido de visitas similares a Ya Rongun, Olobo, Oni,
ovado, etc., donde reunió premios similares. Al final de su misión, se convirtió en un hombre excesivamente rico, y la prosperidad finalmente había llegado a su camino. Este incidente marcó el inicio del pago de dinero por la adivinación, porque tirar el instrumento ópele al suelo simboliza la caída que Semejí tuvo a manos de los reyes, por lo cual ellos pagaron proporciones. Es por eso que cuando Semejí aparece en la adivinación, a la persona se le debe aconsejar que se limite de hacer cualquier cosa que implique una demostración de fuerza. Se le debe decir que no está prosperando en la vida y que la prosperidad no llegará a su camino, a no ser que cambie su forma de ser, para recurrir a la cautela y la discreción en todas sus actividades.